Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta quinta jornada de diálogos tributarios, jornada organizada por la Secretaría de Capacitación y Cultura de AEFIP, Mesa Directiva Nacional, junto con la Universidad Maimónides. Hoy vamos a comenzar con las últimas novedades en materia impositiva y de la seguridad social, a cargo de nuestra compañera Cristina Mancilla. Vamos a hacer un break de 10 minutos cuando Cristina termine de exponer y después vamos a dar inicio al tema específico del día de hoy, que es análisis del delito de simulación dolosa, de cancelación de obligaciones tributarias y de la seguridad social, que están a cargo de Silvina Carreño. Bueno, les quería comentar que esta es una jornada apta para hipoacústicos, que en el chat vamos a ir colocando el link para ver el presente, que es muy importante que nos completen el formulario, porque bueno, a fin de año, con el 75% de la registración de la asistencia, se va a emitir el certificado anual de la jornada. Y por último, les quería comentar que, bueno, al final de la jornada vamos a estar haciendo las preguntas que nos vayan dejando en el chat. Así que, bueno, por mi parte le voy a pasar la palabra a Cristina. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo, como siempre, ya compartí con nuestros compañeros el material que después será remitido a todos, ¿sí? Donde, como siempre, les propongo un resumen, ¿sí? De las novedades más destacadas publicadas en Boletín Oficial. En este resumen, este mes es muy abundante, así que van a ver que algunas cuestiones las trato simplemente para que no pierdan la secuencia del orden de las publicaciones, pero que han sido tratadas a lo largo de su desarrollo, por ejemplo, lo que es el régimen de regularización de obligaciones. Y como siempre, vamos a respetar el último corte, perdonen, sí. Vamos a respetar el último corte, en donde la resolución que continúa, siempre siguiendo el orden cronológico, en este caso es la resolución 5523, publicada el 12 de julio. En este caso se vincula con el régimen simplificado, el cual, si bien está reglamentado por el decreto 1 del 2009, la resolución general 4309 es la que define los requisitos, formalidades y condiciones que hoy debe cumplir un monotributista a los efectos de mantenerse dentro del régimen. Recordemos que este régimen es a través del ejercicio de una opción. Un error que muchas veces los contribuyentes malinterpretan es que ser monotributista es un derecho adquirido, y no es así. La regla es ser responsable inscripto. Por lo tanto, este responsable monotributista tiene que hacer una recategorización semestral. Esta recategorización se realiza hasta el 20 del día del mes de julio o 20 de enero, dependiendo, digamos, de la fecha, y donde en cada semestre que concluye en junio o diciembre se va a cumplir el semestre que habilita o la modificación, dependiendo de la cantidad de actividades, o la modificación por parámetros. La Ley de Medidas Fiscales y Paliativas, que ha hecho una modificación impositiva importante, incorporó una serie de actualizaciones dentro del régimen simplificado, actualizando los parámetros ingresos brutos, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida y alquileres devengados. Ahora, en esta resolución general, se extiende hasta el 2 de agosto el plazo para la recategorización semestral de enero a junio del 2024, la cual surtirá efectos entre el 1 de agosto y el 31 de enero 2025. Siguiendo con el orden de publicaciones, la Resolución General 5524, publicada el 15 de julio del 2024, también tuvo una modificación en impuestos internos, donde aquí se incrementa la tasa de impuestos internos que se aplica sobre cigarrillos, eliminando el monto mínimo del tributo.
Recordemos que los cigarrillos están grabados a la tasa del 75%. Esta gravabilidad tiene que ser denunciada por, digamos, cada etapa, desde el fabricante hasta el vendedor minorista. Ese régimen de declaración de lo que hoy sería este impuesto interno y más el adicional de emergencia a cigarrillos, tenía la versión 4 para las declaraciones juradas originales o rectificativas. Se actualizó incorporándose la versión 6 para los movimientos mensuales y para denunciar los instrumentos fiscales de quienes venden cigarrillos. La resolución 5525 del 16 de julio instrumenta el régimen de regularización excepcional de obligaciones fiscales. Este régimen es lo que se conoce como un plan de pagos o en la regla tributaria lo que llamamos moratoria, porque permite que todo contribuyente o responsable pueda, ya sea a través de pago contado o a través de facilidades de pago, incorporar obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024 inclusive, así como las infracciones cometidas hasta esa fecha que se relacionen o no con la obligación principal, podrán tener una condonación de intereses resarcitorios y en el caso de que estas obligaciones estén en ejecución fiscal, también se pueden condonar los intereses punitorios devengados hasta la fecha de adhesión. En su totalidad, cuando estos tengan origen en obligaciones fiscales canceladas al 31 de marzo, así como la liberación de multas y otras sanciones que no se encuentren firmes ni abonadas. Sobre esta ley que incorporó la ley 27743, que en el título 1 incorpora este régimen de regularización de deuda, se reglamentó por el decreto 608 del 2024, donde además se incorporan precisiones respecto de la extinción de la acción penal, ya sea denuncias en curso o obligaciones que estén para denunciar, y además establece cómo se va a actualizar la tasa de interés que financiará este plan de facilidades de pago, que de acuerdo a la última exposición que dio nuestra colega y amiga la Mari Sarasa, recordemos que la tasa es la de descuentos comerciales de Banco de la Nación Argentina. Pero la solicitud de adhesión de pago de este plan, a diferencia de otros anteriores, no puede ser rectificada y se considera aceptada con la generación de la acusa de recibo siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y requisitos que define el decreto y la resolución 5525. La resolución 5528 fue una de las primeras normas que vino a dar precisiones sobre el régimen de regularización de activos, título 2 de la ley 27743, lo que hoy llamamos, establece un plazo, ¿sí?, para adherir a exteriorizar bienes que no han sido ni declarados ni se ha digamos, establecido el origen, pero que desde el momento que el contribuyente tenga posesión de ese activo, ya sea dinero, ya sean bienes muebles o inmuebles, podrá adherir a este régimen de exteriorización y presentación hasta, como allí la diapositiva establece, hasta el 31 de julio inclusive. Sabemos que esto sería un plazo que se puede llegar a prorrogar. Pues una de las cuestiones que aclara la resolución, que tratamos de destacar, es que todo contribuyente que regularice, recuerden que puede ser residente argentino o residente extranjero, que hubiera perdido residencia antes del 31 de diciembre de 2023, podrá acceder al régimen de regularización de activos, pero pone como condición la designación de un responsable sustituto, quien tendrá
que ser incorporado a través del sistema registral, menú registro tributario, opción relaciones, y aceptar la condición de responsable sustituto, porque la residencia fiscal argentina tiene efectos a partir del 1 de enero, ¿sí?, del año 2024. Aquellos contribuyentes que regularicen bienes hasta $100.000 no deberán ingresar el pago, o en este caso estamos hablando efectivo, ¿sí? Hago una breve aclaración, el efectivo, sin importar el importe, ¿sí?, va a estar liberado del pago del impuesto especial y tendrá que ser depositado en una cuenta especial de regularización de activos en cualquier entidad financiera. Pero si yo tengo bienes, muebles o inmuebles, que no superen los $100.000, no deberán ingresar ni el pago adelantado y estarán por la franquicia de $100.000 por cada adhesión, estarán liberados del impuesto. Si la exteriorización es superior a $100.000, tiene que hacerse obligatoriamente un pago adelantado equivalente al 75% del impuesto, dependiendo de la etapa. Recordemos que en este régimen de regularización hay 3 etapas, ¿sí? Esas etapas establecen tasas del 5, 10 y 15% de impuesto. ¿Cómo ingresa el pago adelantado? A través de un volante electrónico utilizando los códigos 1009, 27 y subconcepto 27. Esta resolución 5528 expresamente dispone que la falta de ingreso de ese pago adelantado en las fechas indicadas va a causar el decaimiento de esa manifestación de adhesión, excluyendo al contribuyente de todos los beneficios del régimen. Y la falta de ingreso de ese pago dentro de las fechas indicadas, ¿sí?, no solamente que lo va a dejar excluido, sino que perderá todos los beneficios. Y por supuesto, ¿a partir de qué fecha van a estar disponibles las declaraciones juradas? Desde el 7 de octubre para etapa 1, al 2 de enero para la etapa 2 y 1 de abril para la etapa 3. Esta resolución también establece que todo contribuyente o responsable que decida adherir al régimen tendrá que acreditar la titularidad, posesión, tenencia o guarda de los bienes que está exteriorizando, y que, aparte de acreditar la titularidad, va a tener que definir la evaluación de los bienes conforme el artículo 27.1 y 27.2, bienes en el país o en el exterior, y aportar, junto con la declaración jurada, las constancias fehacientes o documentación respaldatoria. ¿Qué documentación tiene que presentar en cada caso? Lo establece el anexo de la resolución 5528 y agrega que una entidad financiera o agente de liquidación y compensación, cuando se trate de exteriorización de activos financieros, títulos, bonos, deberán informar y liquidar retenciones practicadas a través de la solapa declaraciones juradas de retenciones por movimientos en cuentas especiales de activos y cuentas comitentes mediante el formulario 3322. Estos movimientos y estas retenciones van a ser obligatorias cuando este contribuyente o responsable que adhiera retire los fondos antes de la fecha prevista, antes del 31 de diciembre, o cuando realice inversiones que no sean las que admite el régimen de regularización. Todo sujeto que adhiera no podrá inscribirse en otros regímenes de exteriorización de activos, cualquiera sea la denominación que adopte, hasta el 31 de diciembre 2038. Siguiendo el orden correlativo, y acá la primera resolución que reglamenta las modificaciones introducidas por la ley 27743 en impuesto a las ganancias en su título quinto. El título quinto
fue reglamentado, en este caso por la resolución 5531, en la cual ratifica la derogación del impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio, que es el sistema que se aplicaba para determinar retenciones sobre el trabajo, ¿sí? Desde enero hasta junio inclusive. Se modifican y aquí se establece cómo se van a actualizar y establece también la ley, el decreto y la resolución, cuáles son las tablas de deducciones personales y alícuotas del impuesto a las ganancias para personas humanas, ya sea para el periodo 2023 y el periodo 2024. En una cuestión no menor, se modifica y actualiza de acuerdo a las reformas introducidas la Resolución General 4003, donde se puede conocer el procedimiento del cálculo de las retenciones de cuarta categoría. Algo relevante es que se han derogado una serie de exenciones que estaban en el artículo 26, exenciones objetivas, como por ejemplo horas extras, ¿sí? O la exención del sueldo anual complementario. Sin embargo, aclara que a partir del 2023 se elimina la obligación de presentar la declaración jurada informativa de ganancias para personas humanas. Si se supera el monto mínimo dispuesto para la presentación obligatoria cuando los ingresos brutos superan un determinado monto anual, sí tendrán que presentar, aunque sea a título informativo, la declaración jurada de bienes personales. En algunos casos, sin necesidad de inscripción, pero a través del formulario. Esta resolución dispone que el agente de retención de cuarta categoría, a efectos de establecer el cambio de metodología, tendrá que determinar entre el 1 de enero y el 30 de junio, inclusive, cuáles son las rentas brutas más las retribuciones no habituales que establece la Resolución General 4003 en sus anexos, considerando además las deducciones personales del artículo 30, las deducciones generales que ustedes saben no podíamos computar durante la vigencia del régimen de impuesto cedular para mayores ingresos y que tendrá que informar cada empleado jubilado del, digamos, artículo 82, incisos A, B, C y E, a través de el 572 CIRADIC en sistema con quit y clave fiscal. Por supuesto que el agente de retención va a determinar cuál es la renta neta, ingresos brutos menos deducciones, para establecer la alícuota y calcular el impuesto que tendría que retenerse, pero si como cambia el método de cálculo por la transición de un mecanismo a otro, el importe de impuesto que con esta modificación genere un saldo a pagar en favor del fisco, la norma, en este caso la resolución 5531, establece una deducción especial que en los recibos se visualizará como pago a cuenta artículo 8, decreto 652 del 2024, donde las retenciones practicadas siguiendo los lineamientos de la ley 27.725, ¿sí? Que era este importe de 15 salarios mínimos vitales y móviles, y si surge un saldo, se va a tomar esa deducción especial para que la retención sea igual a 0. Y si la retención en realidad arrojara saldo a favor del retenido, se le devolverá en los próximos periodos mensuales. La Resolución General 5532, publicada el 25 de julio del año 2024, se refiere a la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares, ¿sí? En este caso, para aquellos contribuyentes que tengan el certificado que acredita la condición de micro, pequeña y mediana empresa, más conocidas como pymes,
personas humanas y sucesiones indivisas que caractericen como pequeño contribuyente, entidades sin fines de lucro y personal y co-contribuyentes del sector de salud. Esta norma extiende el beneficio de suspender el juicio de ejecución hasta el 31 de diciembre 2024 inclusive, y agrega que el beneficio alcanza a toda pequeña y mediana empresa que tenga certificado PYME vigente al 24 de julio, así como entidades sin fines de lucro que tengan certificado de exención vigente a esta fecha ante la Administración Federal. La Resolución General 5534 vuelve a referirse al régimen de monotributo. En este caso, la publicación fue el 29 de julio 2024 y aquí modifican a la Resolución 5523 que había prorrogado la recategorización hasta el 2 de agosto inclusive. Bueno, ahora establece que con el fin de promover y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se estima conveniente extender nuevamente el plazo hasta el 9 de agosto inclusive. Por esta prórroga es que se podrán cumplir con el pago de las obligaciones mensuales correspondientes al mes de agosto hasta el 28 de dicho mes, hasta el 28 de agosto, más allá de que los vencimientos son los días 20 de cada mes. La resolución 5535, publicada el 29 de julio, se vincula con el impuesto sobre bienes personales. Esta resolución reglamenta, ¿sí?, el título 3 de bienes personales, tema desarrollada en la jornada que vimos bienes personales, y donde aquí solamente quiero resaltar que esta resolución lo que hace es definir el tratamiento y obtención del beneficio para aquellos contribuyentes que hayan cumplido en la totalidad con obligaciones fiscales de bienes personales correspondientes a los periodos 2020, 2021 y 2022 inclusive. Este beneficio para lo que se llama hoy contribuyente cumplidor consiste con obtener una reducción en la determinación del impuesto sobre bienes personales aplicable a los periodos 2023, 2024 y 2025. Este beneficio es para contribuyentes del régimen general, pero también para contribuyentes que respondan a la condición de responsables sustitutos por acciones y participaciones del artículo 25.1 en la medida que la entidad encuadre en la categoría de micro, pequeña y mediana empresa. Para revestir el carácter de cumplidor, el sujeto contribuyente no debe haber regularizado bienes bajo el régimen de regularización de activos y debería haber presentado y cancelado antes del 31 de diciembre de 2023 las declaraciones juradas de bienes personales de los últimos 3 años, 2020, 2021 y 2022. Siguiendo esta resolución, también agrega las condiciones y requisitos, todo el procedimiento para acceder al beneficio. La adhesión se realiza a través del sistema registral en la solapa Beneficio Contribuyentes Cumplidores, Ley 27.743, y en caso de que se trate de una persona humana o sucesión indivisa que esté inscripta en el impuesto sobre bienes personales, código 180, o en caso de que se trate de el responsable sustituto por acciones y participaciones de la ley 23.966, inscripto con el código 211, serán caracterizados como cumplidores para los periodos 2023, 2024 y 2025 con una reducción de alícuota de 0.50
puntos de la respectiva alícuota para los cumplidores por acciones y participaciones societarias. La reducción es del 0,375%. Por supuesto que es derecho del contribuyente ejercer la opción como responsable y cumplidor, pero el organismo, a través de la verificación de sistemas, puede denegar o anular el beneficio y el contribuyente deberá rectificar ante este rechazo las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias ante el ejercicio de este beneficio de alícuota reducida junto con los intereses resarcitorios. La resolución 5536, publicada el 30 de julio, se vincula con el régimen de regularización de activos, título 2, donde amplía el estado administrativo de las CUIT, porque originalmente la resolución anterior reglamentaba que solamente era para estados administrativos sin ninguna condición. Ahora amplió a que porque puede darse el caso de personas que tuvieran problemas de cumplimiento, y ratifica la obligación de nombrar un responsable sustituto. Por otro lado, los fondos depositados en la cuenta especial de regularización de activos, que en la doctrina se menciona como CERA, no se podrán destinar a algunas inversiones y o a finalidades que en este caso se refiere a la ley decreto, en las cuales si hace inversiones que no sean las expresamente previstas en las normas reglamentarias, en esos casos tendrá una retención del 5% con carácter de pago único y definitivo, retención que debería realizar la entidad financiera donde está la cuenta o el agente de liquidación y compensación. En caso que la entidad o el agente de liquidación no actuara como responsable de la retención, entonces quien hubiera exteriorizado estos activos y hoy tuviera que pagar la retención, tendrá que hacer una autorretención dentro de los 5 días hábiles de haber realizado este movimiento. En el anexo de la Resolución General 5536, además, se dispone, y esto es importante por un principio de seguridad jurídica, se dispone cuál es la documentación que tendrá que adjuntar al momento de confeccionar la declaración jurada que acredite la tenencia, posesión o guarda de esos bienes regularizados. La Resolución General 5541 se refiere a esta prórroga tan esperada en los consejos sobre los anticipos de ganancias y bienes personales, publicada el 12 de agosto de 2024. Aquí la Resolución General 5516 ya había establecido la extensión del plazo para personas humanas, sucesiones indivisas, siempre que cumplan con las obligaciones de presentación de declaración jurada y, en caso de corresponder, el pago de los impuestos anuales correspondientes al periodo fiscal 2023. En esta resolución, lo que se establece es un diferimiento a los anticipos correspondientes al 2024 de personas humanas y sucesiones indivisas, cuyos vencimientos operarán en los meses de octubre y noviembre respectivamente, ante el diferimiento de la presentación de las declaraciones juradas, periodo fiscal 2023. Y aquí les dejo la tabla. De acuerdo a la finalización de ACUIT, el día de vencimiento será 14 de octubre, 15 o 16 de octubre, y luego el segundo vencimiento, el anticipo 2, vencerá el 13, 14 y o 15 de noviembre. La resolución 5545, publicada el 12 de agosto, viene a reglamentar la, digamos, incorporación de la ley 27737
la cual modificó el Código Civil y Comercial de la Nación y modificó la Ley de Alquileres, donde dispuso una serie de incentivos impositivos, tanto en monotributo, bienes personales, impuesto a las ganancias, impuesto a créditos, débitos en cuentas bancarias, y la que establece para todo contribuyente relacionado con locación de inmuebles, a partir del periodo fiscal 2023 y siguientes, que si el contrato de locación sobre bienes inmuebles se encuentra registrado en el servicio Registro de Locaciones de Inmuebles, RELI, dentro de los 15 días corridos de la celebración del contrato, ese inmueble que pertenezca a residentes del exterior también va a estar alcanzado por el beneficio siempre que esté registrado por sus representantes sustitutos en el país, cualquiera sea la modalidad de representación, y se incluye contratos celebrados electrónicamente mediante la utilización de plataformas digitales y o aplicaciones móviles destinadas a tal fin. Aquí la resolución 5545, dentro de estas modificaciones, actualizaciones y renovaciones de contratos, aclara que las mismas deben ser informadas dentro del RELI, considerando los 15 días corridos posteriores a la producción, como puede ser una actualización del valor locativo. Si la operación está concertada en moneda extranjera, deberá informarse en moneda de curso legal y la conversión se realizará al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre del día hábil inmediato anterior a la celebración del contrato. Aclara que estos incentivos, para poder ser computados, el sujeto interesado tendrá que hacer la registración hasta el 30 de septiembre inclusive, y aquellos contratos registrados que se encuentren vigentes, aclara, no requieren ningún tipo de modificación ni aclaración, salvo modificaciones o renovaciones o actualizaciones. La resolución 5544 se vincula al régimen excepcional de ingreso de bienes personales, un régimen especial que hemos comentado en otras jornadas, aplicable a personas humanas residentes, sucesiones indivisas. En ambos casos, estas personas residentes al 31 de diciembre, habilitando la incorporación de no residentes que hubieran sido residentes fiscales al 31 de diciembre y lo hubieran perdido. En este caso, cualquiera, un residente argentino y un no residente, podrán ejercer la opción de tributar el impuesto sobre los bienes personales en forma unificada por los periodos desde el año 2023 al 2027 inclusive. Por supuesto que esta adhesión implica exteriorizar la totalidad del patrimonio y habilita que aquellos bienes que no hubieran sido regularizados por el título 2, la exteriorización de activos, podrá incorporar a la evaluación del 2023 y pagar por 5 años el importe de bienes personales, habilitando también dentro de este régimen excepcional que si hay bienes que fueron regularizados, podrá, junto con el resto de los bienes, incorporar el beneficio para 2024, 2025, 2026 y 2027. Agrega, dentro de los aspectos más relevantes de la resolución, que quien haya adherido a este régimen excepcional y acepte una donación de bienes, cuando el donatario sea pariente y no haya adherido, deberá tributar el impuesto adicional en el transcurso entre, vamos a ver, dependiendo de la situación, 2023 y 2027. Siguiendo el análisis de esta norma, agrega que cualquier incremento patrimonial
ocurrido durante la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre 2027, salvo bienes recibidos en donación o bienes adquiridos por un valor inferior al del mercado al momento de la transferencia, únicamente por estos bienes no generará un importe adicional a ingresar en concepto de impuesto sobre bienes personales. Y la adhesión a este régimen excepcional podrá efectuarse hasta el vencimiento de la declaración jurada correspondiente al periodo 2023. Los sujetos que adhieran deberán presentar al 30 de septiembre la declaración jurada de este régimen excepcional de ingreso a los bienes personales a través del sistema régimen especial de ingreso de bienes personales. Por supuesto que la persona que adhirió puede renunciar si lo efectúa con posterioridad a la presentación, y esa renuncia habilitará o una compensación, ¿sí? O tendrá que iniciar un pedido de devolución por resolución general 2224. La resolución 5546 del régimen simplificado, publicado el 12 de agosto, recordemos que la ley 27.743 también modificó el régimen simplificado, disponiendo la incorporación de categorías IJK que eran exclusivamente para venta de bienes. Se van a incorporar dentro de esas categorías la locación, prestación de servicios o ejecución de obras. No solamente hubo un incremento del parámetro de precio máximo, ingreso bruto y montos de alquileres devengados, sino que a su vez unifica, ¿sí?, para servicios hasta las categorías máximas. Hay nuevos montos de impuesto integrado y cotizaciones previsionales a partir del 1 de agosto de 2024, la actualización de los parámetros semestrales a partir del año 2025 inclusive, se van a seguir realizando en enero y julio, pero con aplicación del coeficiente que surja de la variación del índice de precios al consumidor, IPC, conocido con su sigla. Esta resolución habilita como novedad que todo contribuyente que hubiera sido excluido de pleno derecho por aplicación de la resolución 4309 o de la ley del régimen simplificado, o que hubieran renunciado a partir del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de julio 2024 inclusive, porque excedió cualquiera de los parámetros, ingresos brutos, alquileres devengados, precio unitario, podrá, sin necesidad de aguardar el plazo de 3 años, podrá volver a ejercer la opción de regresar al régimen simplificado para pequeño contribuyente. Y otra novedad que nos trae la modificación es que se considera como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades que tuviera afectadas a locación, y los ingresos provenientes de locación de hasta 2 inmuebles debidamente registrados van a estar exentos de la obligación mensual. Es decir, que hoy puedo tener 4 propiedades, es una sola unidad y podrían volver a ser monotributistas. En los supuestos en que la categorización surja con efecto retroactivo a los periodos devengados entre octubre de 2023 y julio de 2024, la misma deberá efectuarse hasta el 30 de septiembre de 2024. Esto me refiero de la registración, es por los contratos de locación dentro del RELI. La resolución 5546 incorpora un nuevo código de actividad 681-098, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios, según el clasificador. Los monotributistas podrán solicitar la reimputación del impuesto integrado abonado en los periodos devengados entre octubre de 2023 y julio de 2024, inclusive accediendo al servicio cuenta corriente monotributistas y autónomos, o, como mencioné, solicitar su devolución.
Los monotributistas que por ser locadores de bienes inmuebles, cualquiera sea su destino, es decir, comercial o casa habitación, estarán exentos de ingresar el impuesto integrado siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación no exceda 2 unidades y se hallen esos contratos debidamente registrados en RELI conforme lo dispuso la Resolución General 5545. La Resolución General 5547 reglamenta en el impuesto a las ganancias el beneficio que ya estaba incorporado en el artículo 85K de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que permitía al contribuyente alcanzado por el impuesto al cómputo de una deducción del 10% del monto total de alquileres del inmueble destinado a casa habitación. Acá la novedad que nos trae la norma es que aparte del 40% que puede computar un locatario por inmueble con destino casa-habitación, va a sumar, recuerden que ese 40% tenía como límite la ganancia mínima no imponible del artículo 30A. Va a poder sumar el 10% del total de alquileres, ¿sí? Del inmueble destinado a casa-habitación en lo que va del año que va a ir devengando y abonando. La Resolución General 5545 dispuso como obligación para usufructuar este beneficio la inscripción del contrato en el registro de locaciones de inmuebles y se dispone la supresión de adjuntar al pedido del beneficio el contrato de locación para todo empleado en relación de dependencia, jubilado, pensionado, etc., para poder computar el 40% más el 10%, condición inmueble destinado a casa habitación. La Resolución General 5548 establece un plazo especial de presentación y pago en caso de corresponder de declaraciones juradas anuales. Esto se ha venido estableciendo en varias normas. Esta resolución se publicó el 12 de agosto del año 2024. Recordemos que la resolución 5516 que les mencioné ya había establecido una prórroga para impuestos nacionales correspondientes a los periodos fiscales 2023. Bueno, aquí en la 5548 se dispone, si ustedes leen la letra de la resolución, que para poder prorrogar los vencimientos a septiembre hay que ingresar un importe a cuenta que es equivalente a un sexto anticipo para personas humanas y sucesiones indivisas que opten por presentar las declaraciones juradas durante el mes de septiembre, perdón, me equivoqué, 2024. ¿Sí? Es 2024. ¿A qué nos referimos esto? Yo en 2024 puedo presentar mis declaraciones juradas, pero el ingreso del pago a cuenta, que se llama sexto anticipo, que es equivalente al 40% de la base de cálculo del periodo fiscal 2023, en sistema registral está incorporado ese sexto anticipo. Dependiendo del dígito verificador, serán los anticipos, que aquí la misma norma los aclara. Si yo quiero diferir, tendría que pagar al 26 de agosto, 27 de agosto o 28 de agosto, dependiendo del dígito verificador. Recordemos que la presentación de las declaraciones juradas y de corresponder el pago o su regularización en un plan correspondiente al periodo fiscal 2023, ¿sí? Tendrán que estar incluidas en este pago a cuenta, este pago de, como les dije, se denomina sexto anticipo. Y hasta aquí esta gran exposición, perdónenme el tiempo, pero yo les había advertido a las colegas que era muchísima la información publicada en este mes. Bueno, Cristina, muchas gracias, súper claro todo, sí, la verdad que es muchísima la información que hay, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a hacer así entonces, como comenté al principio, vamos a
a dejarnos 10 minutitos de break y bueno, más o menos, a ver, son 18:55 en mi reloj, bueno, volvemos a las 19:05 o 19:10 hacemos, ¿eh? 19:10 volvemos para dar inicio a la siguiente exposición. Gracias. Nos Perfecto, vemos. gracias. Bueno, les decía que lo que traje acá para que analicemos esta reunión es justamente un delito principal, a mi modo de ver, uno de los que ha sufrido un cambio bastante notable en en la reforma de la ley penal tributaria respecto de la ley anterior. Em, la manera en la que yo quiero traer a colación este delito de simulación dolosa de cancelación de obligaciones tributarias y de la seguridad social es que veamos el cómo, ¿no? El cómo es que este delito se ve reflejado en los formularios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ya sea las declaraciones juradas o a través de las compensaciones o de las reimputaciones o incluso del sistema. O sea, lo que quiero llevar es esto, que es algo teórico, a la práctica para que se pueda llegar a entender. ¿Se escucha bien ahora? Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Seguimos. Entonces, pero para poder llegar a explicar el cómo, primero tengo que hablar un poquitito del qué. Y me voy a tomar un detenimiento específico en esto, en la redacción de la ley anterior a la reforma tributaria, en donde el delito de simulación decía que iba a ser reprimido con prisión de 2 a 6 años, el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño simulare el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social. En este contexto, la palabra que utilizaba el legislador era pago, pagar una obligación tributaria, o sea, simular el pago de una obligación. Esto es diferente a evadir la obligación, ¿sí? Esto trajo una problemática que puntualmente debíamos preguntarnos qué es lo que tenemos que entender por pago, o sea, qué es el pago de una obligación tributaria. Y en ese aspecto veíamos tanto a la jurisprudencia como la doctrina separada en dos opiniones diferentes. Una entendía el concepto de pago como una conducta típica restringida en donde debía considerarse el pago en el sentido estricto de la palabra. Y otra parte de la doctrina y de la jurisprudencia entendía que tenía que tener un alcance más genérico, un poco más abarcativo. Por ejemplo, le daba a la compensación, esa compensación es la figura que surge del saldo de libre disponibilidad de una declaración jurada para compensar el saldo adeudado en otra, lo asimilaba a pago. Y eso traía varios conflictos, jurisprudencia a favor y en contra, y en ese contexto, bien hizo la reforma tributaria en redactar nuevamente este tipo de delito y en vez de utilizar la palabra pago, utiliza la palabra cancelación. Entonces, al decir el que simula una cancelación, ya estamos sabiendo de que está simulando a través de varias formas cancelar efectivamente esa obligación. Pero esta nueva ley, este nuevo texto trajo dos cosas más que incluye en ese artículo. En primer lugar, incluye montos, lo que llamamos condición objetiva de punibilidad, y también le agrega una temporalidad, cosa que no tenía el artículo anterior. Y estas dos cuestiones nos trae un nuevo enfoque de problemática. En primer lugar, o sea, básicamente el problema que hubo para la reforma de lo que es pago a la cancelación era una diferencia en la doctrina y en la jurisprudencia sobre si se menoscababa o no el principio de legalidad en materia penal. Por ejemplo, ¿era posible darle a la ley penal una extensión mayor de lo que la literalidad específicamente diga? Pero si no se le daba
esa extensión mayor, me quedaba la figura desactualizada, porque hoy en día, o sea, hace mucho tiempo atrás, uno podía utilizar un formulario con un ticket de un banco, un sello que no era tal, y tratar de simular el pago a través de un papel. Pero hoy en día, con el avance tecnológico y el BEP, ya es algo bastante difícil. Entonces, la Administración Federal intentó ingresar por este delito con la redacción anterior compensaciones y ha obtenido fallos a favor y en contra, como bien les dije. En ese contexto yo traigo dos, simplemente como para verlos. Hay una autora que hizo un detalle la verdad, formidable sobre las posturas de los más altos tribunales de nuestro país. Pero bueno, yo traje dos fallos como para tener en cuenta de sobre qué es lo que estamos hablando. En el año 2019, Agropecuaria Las Heras dice, por la norma mencionada, se sancionan las simulaciones que recaen sobre el pago de las obligaciones tributarias. Y la posibilidad de atribuir a la expresión que el legislador empleó para identificar aquel elemento normativo y central del tipo penal un alcance genérico que abarque tanto el pago en sentido específico del concepto como otras formas posibles de extinción de las obligaciones, en principio y como regla general, no podría ser admitida sin el menoscabo del principio de legalidad de la ley penal. Es lo que estábamos hablando hace un ratito en la filmina anterior. Para esto, la Agropecuaria de Las Heras se toma en cuenta un fallo de nuestro máximo tribunal, que es este, Signos Electrónica S.A., pero sobre otro proceso diferente, ¿no? Sobre el proceso de ejecución fiscal. En el proceso de ejecución fiscal existe, conforme a nuestra ley de procedimiento, una forma acotada y muy reducida de poder llegar a utilizar el derecho de defensa en juicio mediante algunas excepciones que están especificadas en la ley. Este contribuyente, en su ejecución fiscal, había planteado la excepción de pago total documentado. Para eso, había aportado justamente una solicitud de compensación. Y el máximo tribunal entendió que no podía entrar por la excepción de pago total documentado una compensación, porque pago no era compensación. Pero en este caso puntual, estamos hablando de una compensación bastante diferente a las compensaciones que existen hoy en día, porque se trataba de una solicitud que había hecho el contribuyente de un saldo de libre disponibilidad de IVA y que lo quería destinar a seguridad social, ¿no? Y que encima el organismo se lo había rechazado. O sea, no estaríamos hablando de unas compensaciones que sí se autorizan o que sí el sistema permite ingresar porque está específico el régimen de compensaciones en las resoluciones generales. Y dentro de esta casuística tenemos este fallo del año 2015 de casación, que es un precedente jurisdiccional anterior a la reforma, que justamente ya daba cuenta de que la compensación se encontraba incluida en la forma típica de simulación dolosa, toda vez que es legítimo que las normas tributarias creen conceptos e instituciones propias o que el derecho tributario adopte conceptos e instituciones del derecho privado y les dé una acepción diferente de las que tienen en su rama de origen. En ese marco, la Ley de Procedimiento Fiscal prevé en su artículo cuarto, al título cuarto se lo denomina del pago, las dos modalidades: el pago propiamente dicho, que está en el artículo 23, y la compensación en el artículo 28. Como vemos, en este fallo, en esa jurisprudencia, casación tiene la postura diferente y admitía a la compensación dentro de la acción típica de la ley anterior. En el año 2024, el 5 de abril del 2024, Izaguirre se toma en cuenta nuevamente este fallo y dice que se interpreta al pago al que se hace referencia por la norma penal tributaria, el artículo 11 de la ley anterior, constituía un sinónimo de extinción de obligación, o sea, mantiene la postura. Y este es el trabajo que yo les hablé de la autora Mariana Silva Abro, que trató el delito de simulación dolosa de pago en la reforma tributaria. Y justamente ella lo que se encargó es de tomar los fallos más relevantes para verificar las posturas de los tribunales de nuestro país. Y, por ejemplo, el pago en sentido estricto lo tenía la Cámara Federal de Panamá,
Paraná, perdón, en este fallo, este apellido es bastante complicado, Stretch Néstor, y ambas salas de la Cámara Nacional del Penal Económico, la sala A y la sala B, y pone ahí cuáles son los fallos más relevantes. Pero justamente ese mismo fallo, en la interpretación más alta, no más amplia, no en el pago en el sentido estricto, sino también utilizando la compensación, la Cámara Federal de Casación, en ese fallo Stretch, es que interpreta diferente. También la Cámara Federal de La Plata, la Cámara Federal de Mendoza, la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Salta. Bien, veamos entonces la redacción de la reforma tributaria eh, de la 27430. En este caso dice lo mismo, dice que será reprimido con prisión de 2 a 6 años, es el que mediante registraciones o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro de engaño, simulare la cancelación. O sea, ahí sacamos el pago por cancelación. Esto entiendo yo en forma acertada para evitar todo este tipo de problemática que estaba asociada a esto. Dice, total o parcial de obligaciones tributarias sobre los recursos de la seguridad social, eso exactamente igual a como venía redactado el artículo anterior, pero le agrega, siempre que supere el monto de 500.000 por cada ejercicio anual para las obligaciones tributarias y sus sanciones, y 100.000 por cada mes para los recursos de la seguridad social y sus sanciones. Entonces, acá, al traer esta redacción, empezamos a preguntarnos cómo es que se efectiviza realmente este delito. Porque, repito, este no es un delito de evasión, es un delito de simulación. Entonces, ¿a qué se refiere la ley cuando habla de un ejercicio anual? ¿Y a qué se refiere la ley cuando habla por cada mes en el caso de seguridad social? Entonces, la acción típica, el pago por cancelación, dijimos que eso ya está solucionado. Y en la condición objetiva de punibilidad, tanto la parte impositiva de el monto mayor a 500.000 como en la de seguridad social, mayor a 100.000, lo que hace es restringirme el universo. En la ley anterior, cualquier simulación era objeto de ser perseguido por esta conducta. Hoy en día, la ley penal tributaria tiene un tope eh, por el que más de ese importe sí se persigue penalmente y menor de ese importe sería únicamente una sanción de tipo material que está incluida en la ley 11.683 en los artículos agregados a continuación del 46, ¿sí? Y el aspecto temporal, repetimos nuevamente, impositivamente habla de anual y de seguridad social mensual. Y acá es donde nos encontramos nuevamente con esta problemática, porque a ver, ¿cuándo es que esto sucede? Para eso tenemos que ir al primer significado, que es lo que yo les decía, a diferencia de evasión, ¿qué es lo que se entiende por simulación? Y para esto agarro un fallo de la Cámara Federal de Córdoba, que entiendo que este fallo Bugnon está muy bien tratado y particularmente, en mi opinión, se inclina hacia lo que en este fallo se trata, porque van a ver que hay diferentes formas de ver el delito. Y dice que simular es fingir o crear apariencia de lo que no existe. Es una conducta ardidosa de desplegar una serie de artificios para simular la cancelación y de tal modo evitar su pago. Toma para sí lo mismo que se dijo en supermercados mayoristas macro, en lo que es en la Cámara Federal de San Martín, y puntualmente el fallo Internón es el que nos viene a mostrar, a mí me parece el mejor fallo de reflejo, como para ver cuál es la disidencia o las diferentes posturas que hay ahora con esta nueva redacción legal. Entonces, para esto yo traje, por ejemplo, 2 declaraciones juradas de ganancias, para verlo en mayor detalle. Y la hice bien breve la declaración, justamente para poder llegar a entender de qué estamos hablando. En primer lugar, sepan que para un delito de simulación nunca vamos a estar modificando el impuesto determinado. O sea, el impuesto determinado de 800.000 pesos en ambos casos es un impuesto determinado en forma correcta. Si el contribuyente estuviese modificando los ingresos o modificando las deducciones y poniendo
números que no son reales a su capacidad contributiva, estamos hablando de un delito de evasión. No es este el caso. El contribuyente declara correctamente su impuesto determinado. Lo que hace es computar contra el impuesto determinado una serie de conceptos. Por ejemplo, anticipos, que efectivamente pagó, y retenciones o percepciones que tuvo. En un primer lugar, imaginando que esto realmente es así, que las retenciones y las percepciones son correctas, que las sufrió y que pagó 500.000 pesos de anticipo, vemos que la declaración jurada de ganancias le daría un saldo a favor de 600.000 pesos y él podría utilizar ese saldo a favor para compensar lo que quisiera. En el ejemplo, estamos poniendo que González está compensando la declaración jurada de bienes personales del mismo año. Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de 900.000 pesos de retenciones, el contribuyente tuviera realmente 300.000? Y los otros 600.000 que agregó eran falsos. Entonces la realidad hubiese sido otra. La realidad hubiese sido que el contribuyente quedaba con la declaración jurada de ganancias en cero y no tenía saldo de libre disponibilidad. Y por consecuencia tendría que haber pagado la declaración jurada de bienes personales. Entonces, en este caso vemos como solamente a través de la compensación se está simulando el pago. Pero para eso tenemos que entender que el, el delito de simulación me lleva a varias conductas al menos. En este caso voy a tener una conducta que despliega al realizar la declaración jurada y otra conducta cuando presenta la compensación. Entonces, en este contexto vamos a preguntarnos, cuando la ley dice ejercicio anual, ¿a qué se refiere? ¿Al periodo anual de ganancias, en donde puso los 600.000 pesos de retenciones que no eran correctos? ¿Al periodo del destino de bienes personales, en donde canceló los 600.000 pesos? ¿O podría ser de repente al periodo anual, en donde el contribuyente presentó la declaración jurada y la compensación? Incluso en estos casos podrían ser hasta diferentes momentos. Puede ser que el contribuyente haya presentado la declaración jurada de ganancias en el año 2022 y la compensación en el 2023. Entonces, ¿cuándo es que se comete este delito, no? ¿Cuándo es? ¿A qué se refiere con año? Pero para complejizarlo un poquito más, vamos a traer otra cuestión, que serían, nuevamente estamos con el mismo señor González y con la declaración jurada de ganancias, en donde vemos, yo acá modifiqué un poquito los números para que se pueda llegar a entender mejor, en donde el impuesto determinado otra vez nuevamente es correcto, en este caso pagó 300.000 de anticipos, y las retenciones eran de 900.000 pesos en el primer caso, lo que le generaba un saldo a favor de 350.000 pesos y compensaba nuevamente contra bienes personales 350.000 pesos. Si esto hubiese sido correcto y realmente hubiese pasado eh, este importe de retenciones, no habría ningún problema. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esto no es correcto? Entonces, como vemos en la otra parte de la pantalla, si en vez de 900.000 de retenciones, las retenciones son cero, porque el contribuyente no sufrió ninguna retención en verdad, vemos que el saldo a favor de la declaración jurada de ganancias es a favor de el fisco. O sea, la compensación que había efectuado contra bienes personales ya es incorrecta. Pero la compensación, en este caso de 400.000 pesos, no supera la condición objetiva de punibilidad. Entonces nosotros diríamos, bueno, no hay delito. Pero como este delito es complejo, hay que advertir que con los 900.000 pesos, el contribuyente dentro de la declaración jurada también estaba compensando o simulando un pago de impuesto. Entonces, a esto voy es cuando digo que es bastante complejo porque tenemos, por ejemplo, que esos 900.000 pesos en la declaración jurada de ganancias me estarían cancelando el saldo en ganancias que era de 550.000. Y ahí si considero únicamente el importe de ganancias, sí supero la condición de punibilidad.
Pero cuando yo tuviera que denunciar a este contribuyente, por qué lo denuncio? Lo denuncio por ganancias que supera los 500.000 pesos, o lo denuncio por ganancias y bienes personales, porque es toda la maniobra, ¿no? Él simuló tanto ganancias como la declaración jurada de bienes personales, a través de dos elementos, o sea, para simular el pago en la declaración jurada de ganancias, directamente lo hizo a través de la declaración jurada, pero para simular el pago de bienes personales tuvo que agregar una compensación. Y para esto tenemos que ver nuevamente las fechas. ¿Cuál es ese periodo anual? ¿Es el periodo de la declaración jurada? ¿Es el periodo cuando hace la declaración jurada, cuando hace la compensación? Entonces, acá ya sabemos que tenemos el delito, ¿no? Al menos por los 550.000 sabemos que tenemos el delito. La pregunta es si se agregan los 400.000 o no a la maniobra. Y para eso, en resumen, yo les traje acá un cuadro en donde decimos que eh, de estos dos ejemplos podemos tener los saldos a favor del contribuyente que se hayan presentado en una fecha dada y la compensación en la misma fecha o en otros años. Y así, bajo esto que les estaba diciendo nuevamente con el ejemplo anterior, en el ejemplo, por ejemplo, 2B, si yo tuviese el saldo a favor en un año y la compensación en otro, bueno, quizás anualmente deba entenderse como diferente. Entonces yo no podría eh, agregar el segundo, la compensación a lo que es el delito de simulación para esa misma denuncia. ¿Pero por qué es esto? Porque para eso vamos a hablar de este fallo, de fallo Internon, que es el que yo les digo que es muy bueno para poder llegar a entender cómo funciona esto y las aristas que tiene, ¿no? Porque es muy diferente cómo van pensando y cómo van interpretando el texto legal los diferentes jueces. En el año 2019, el fallo es del año 2019 de la Cámara Federal de Córdoba, la Sala A, nos explican que el contribuyente presenta una rectificativa de IVA de mayo del 2019. ¿Cuándo la presenta? La presenta el 12 de mayo del 2014. El origen es mayo del 2009, pero la presentación de la rectificativa, la simulación en donde incluye pagos a cuenta inexistentes, es en mayo del 2014. Eh, el 12 específicamente. Los días posteriores de ese mismo mes, 13, 26 y 28 de mayo, presenta varias compensaciones. Como ven, yo traje ejemplos muy fáciles en donde era ganancias contra bienes personales, pero esto se complejiza mucho más. El contribuyente presenta varias compensaciones hacia declaraciones juradas de IVA, tanto de capital como de intereses o como multas, para los periodos del año 2013 de IVA. Sabemos que IVA es un periodo mensual, con lo cual ahí hay varias compensaciones que totalizan 191.704, y para el año 2014, el destino de las de IVA del 2014, 315.327,85. La sumatoria de todas estas compensaciones me da 507.031,85. Y ahí es donde viene el gran y primer problema. O sea, ¿qué es lo que se entiende por mayor de 500.000 pesos anual? El tribunal anterior a la Cámara había entendido que esos 500.000 pesos anuales son para el destino de las compensaciones. Entonces dijo que como todo el año 2013 no superaba los 500.000 anuales y todo el año 2014 en el destino de las compensaciones no superaba los 500.000 pesos, la conducta no superaba la condición objetiva de punibilidad. Pero la querella presenta un recurso entendiendo y explicando que, que este tipo de delito que estamos viendo, el verbo típico es simular. Entonces, en este contexto, la simulación es la apariencia, la presentación de algo que demuestra falsamente que existe un saldo de libre disponibilidad para después cancelar obligaciones declaradas. Como vemos, son varios artilugios que se hace.
¿Qué es lo que hubiese pasado si el contribuyente hubiese presentado la declaración jurada rectificativa de IVA mayo del 2009 con pagos a cuentas inexistentes, pero nunca hubiese utilizado para cancelar compensación, para cancelar otras posiciones? Bueno, el delito no se hubiese cometido, porque no solo es simular, sino también es cancelar. En este contexto, encima en este fallo no es un voto unánime, sino que es un voto por mayoría, en donde nos explican que más allá de que la declaración jurada con los pagos a cuentas simulados se realizó por el periodo mayo del 2009, de las constancias de la causa surge que tanto la declaración jurada rectificativa como las compensaciones fueron realizadas en el año 2014. En este caso era en el marco de un certificado fiscal para contratar. O sea, el contribuyente vio que tenía deuda, agarró una declaración jurada anterior, le puso un importe de retenciones y canceló toda la deuda que tenía para obtener el certificado. Y dice, por un importe total que supera la condición objetiva de punibilidad. Y nos dicen específicamente que este delito no puede de forma alguna ser equiparado analógicamente con el delito de evasión fiscal. Porque en el delito de evasión fiscal, si uno cuando evade un impuesto, lo evade en un periodo dado, y ahí sí tenemos una condición objetiva de punibilidad para la evasión de ese periodo. Pero en este caso estamos haciendo una simulación para la cancelación de otras obligaciones y podemos estar hablando de diferentes periodos, tanto de origen como destino. Dice, el delito de simulación dolosa de cancelación no reprime en forma directa el incumplimiento de las obligaciones, sino la conducta ardidosa de desplegar una serie de artificios para simular dicha cancelación y de modo tal evitar su pago. Acá cita al fallo de Supermercados Macro. Y continúa, dice, tanto la simulación del pago a cuenta consignado en la declaración jurada rectificativa como los importes correspondientes a la cancelación vía compensación superan la condición objetiva de punibilidad, porque las han sido efectuadas en el ejercicio anual correspondiente al año 2014. Entonces lo que entiende es que los hechos se configuran en el ejercicio anual 2014 y por consecuencia, como todos los hechos que se producen para cometer el delito, que es la simulación y el pago, es en el ejercicio anual 2014, supera la condición objetiva de punibilidad porque toma el monto total de toda la maniobra. No obstante eso, tenemos un botón disidencia en donde dice, aun cuando las maniobras tendientes a la simulación de la cancelación de las obligaciones tributarias se habrían llevado a cabo en el año 2014, a los fines de la configuración del tipo penal bajo estudio, debe distinguirse entre aquellas correspondientes al ejercicio anual 2013 de las que responden al ejercicio anual 2014, siendo esta la interpretación auténtica que resulta de la literalidad de la norma, que mejor se identifica con la finalidad y el espíritu del régimen penal tributario actual. Por mayoría se resuelve ordenar el procesamiento. Insisto que, al menos en mi modo de ver, esto no es comparable a un delito de evasión, con lo cual está bien, o sea, yo lo veo así como, o sea, yo interpreto como lo que corresponde en este caso, que está bien que en la condición objetiva de punibilidad el año es en función a los hechos. Y este caso, obviamente estamos hablando de de la misma sala, es un caso similar, pero tiene algunas aristas diferentes, que lo traigo justamente para demostrar cuál es que esta sala A continúa con la misma interpretación, y es más, hasta continúa el voto en disidencia con la misma interpretación también. El contribuyente presenta rectificativas de IVA, como verán, son varios periodos del año 2012. Y lo hace en 2 días del año 2018. Siempre incluye pagos a cuentas inexistentes que arrojan un total acá más arriba del 1.000.000 de pesos. Para después presentar varias compensaciones contra obligaciones tributarias adeudadas por capital, intereses y multas de periodos de años, de un montón de años, 2008, 2009, 2011, 2016, 2017 y 2018, con la particularidad que si sumamos en los destinos, por cada uno de los años, ninguno supera la condición objetiva de punibilidad. O sea, ninguno es superior a los 500.000 pesos. Em, en este caso, el juzgado, entiendo ya considerando el criterio de la Cámara Federal, de la Cámara de Córdoba
que mencioné del fallo anterior, lo procesa, ¿no? Y entonces el que apela es el contribuyente. El contribuyente dice varias cosas en su apelación. Vamos a ponernos únicamente a considerar esto que estamos viendo acá. Dice que justamente la conducta no supera la condición objetiva de punibilidad porque se tiene que dividir con el año, debe entenderse por el destino de los años cancelados. El voto por mayoría es exactamente igual al anterior, más allá de que la declaración jurada con los pagos a cuentas simulados se realizó por los meses del año 2012, distintos meses, ¿no? Las constancias de la causa surge que tanto la declaración jurada rectificativa como las compensaciones fueron realizadas en el año 2018. Es exactamente igual al anterior y el voto en disidencia también es el mismo. En este caso, esto no surgió por medio de un certificado fiscal para contratar, sino que esta conducta surgió en una verificación y el contribuyente rectifica todas las declaraciones juradas y paga las diferencias. Pero bueno, para ver la vereda contraria, porque se sigue opinando, todavía tenemos estas diferencias, si bien traje un recurso de casación penal, es del año 2019 y es conforme a, era un delito que se perseguía por la ley penal anterior y lo trae en función a la ley penal más benigna de la 27430. Es cuando se supera la condición objetiva de punibilidad, pasa a ser más alta y automáticamente queda aplicando la ley penal más benigna, se archivan las causas. Pero para eso, Casación Penal tuvo que entender el significado de mensual en las obligaciones de seguridad social. De este fallo de Ubergas pude sacar pocos datos. Hubiese estado mejor que podíamos llegar a ver las fechas, ¿no? Cuando se hicieron estas cosas para poder llegar a entenderlo, pero es como que Casación no toma en cuenta las fechas de los hechos puntualmente, sino que toma directamente los meses en los cuales se simularon las, las cancelaciones. O sea, los meses en que se simularon las cancelaciones, me refiero a los meses del periodo fiscal que responden. No cuando se hace la simulación, que es en el hecho, en el momento en que se hacen las declaraciones juradas rectificativas. Veamos qué fue lo que pasó. Em, las declaraciones juradas de seguridad social no estaban pagas. Y el contribuyente había declarado en estos periodos del año 2010, 2011 y 2012, y 2014, perdón, entre 9 y 24 empleados que tenía. Con posterioridad, o sea, no sabemos cuándo, es lo que yo estoy diciendo, no sé efectivamente cuál es el día y cuál es el año, rectifica estas declaraciones juradas, y esto es una conducta de este contribuyente que han tenido varios contribuyentes, en donde agregan muchos empleados. Ponen, por ejemplo, en vez de 9, 109 empleados, cuando tenía 24, en vez de 24, 124 empleados. ¿Cómo hacían esto? Agregando quiles y sueldos de 1 centavo, ¿no? De estos quiles. ¿Simplemente para qué? Y porque si tenían más de 100 empleados, podían pasar a hacer el formulario 931 a través del SIAP y no a través del sistema en línea. Si ellos lo hacían a través del sistema en línea, no podían modificar el importe de retenciones sufridas. En cambio, si lo hacían a través del SIAP, sí podían poner un importe de retenciones. Entonces, ¿qué pasó? Una de las personas que fue declarada como trabajador por Quill tenía una asignación en el ANSES y de repente le dijeron, no te puedo pagar la asignación porque estás trabajando en relación de dependencia. Él dijo, yo no estoy trabajando en relación de dependencia, hizo la denuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y se empezó a investigar el caso. Este contribuyente había rectificado todas estas declaraciones juradas declarando en exceso retenciones que nunca había tenido. Y de esa manera quedaban canceladas dentro de la declaración jurada con la simulación de retenciones todos estos periodos. Si ustedes se fijan, en cada uno de estos meses siempre son más o menos 10.000, 15.000 pesos, 11.000 pesos, 13, 17 y demás. El juzgado aplica la ley penal más benigna, diciendo, bueno, si bien la 24769 no tenía condición objetiva de punibilidad, la 24730 sí,
y dice 100.000 mensual. Y la Cámara confirma. Y Casación, el fiscal apela y Casación rechaza diciendo exactamente lo mismo. Los montos simulados por cada mes no superan los 100.000. Y para esto entiende cada mes como el periodo fiscal. Pero repito, si supiéramos cuándo fue que realizó las rectificativas, podríamos ver si este monto total de 166.992,99 se hizo en un mes, por ejemplo, como para poder llegar a entender la diferencia de la problemática. Siguiente. Este otro caso es de la Cámara Federal de Apelaciones La Plata. Es un caso similar, también de seguridad social, similar pero no tan igual. Es del año 2020. Acá sabemos que es el 28 de agosto del 2016 que el contribuyente rectifica las declaraciones juradas de seguridad social. O sea, en un solo día rectifica varios periodos. ¿Sí? Lo que sucede con estas rectificativas es que el contribuyente las tenía pagas, libera esos pagos, porque al simular, al poner, eso lo vamos a ver ahora en el ejemplo a continuación, cuando uno agrega retenciones en la declaración jurada, si esa declaración jurada estaba paga, ese pago queda hecho como sin causa, o sea, queda como liberado y después lo que hace el contribuyente es reimputarlo hacia otra obligación cuando en realidad ese pago era de esa declaración jurada original. O sea, la simulación acá está dada no a través de una compensación, sino a través de una reimputación, porque es un pago, ¿no? Entonces, rectifica las declaraciones juradas de seguridad social, originales que estaban pagas, y reimputa esos excedentes a otras obligaciones. Como vemos, cada uno de los meses nuevamente, o sea, el total es 334.000 pesos, cada uno de los meses no supera los 100.000 pesos. Sabemos cuándo rectifica las declaraciones de seguridad social, pero no sabemos qué día es el que reimputa los saldos, ¿no? Como para saber si se hace en el mismo mes o no se hace en el mismo mes. Nuevamente, igualmente, el juzgado aplica la ley penal más benigna, la Cámara confirma la resolución por mayoría y hay un voto en disidencia, pero que no tiene que ver con esto que hablamos de los meses, sino con la nueva valoración jurídica de la condición objetiva de punibilidad. O sea, que en este fallo tampoco se toman en cuenta los hechos de la manera en la que sí se analizaron en el otro fallo que les mostraba, en Internom de la Cámara de Córdoba. Entonces, acá es donde traigo un 931, muy sencillo también, como para poder llegar a explicarlo, para que veamos cómo es que suceden estas dos cosas, ¿no? Estos dos fallos que acabo de explicar. En el primero de los casos, como vemos acá González nuevamente, en junio del 2022, tiene declaradas unas retenciones, ¿no? Retenciones que afectan en parte a seguridad social y en otras partes a obra social. Y le da a pagar 100.000 pesos y 80.000 pesos de seguridad social y 100.000 pesos de aportes y 70.000 pesos de aportes de obra social. Si esto hubiese sido correcto, nuevamente, si las retenciones son correctas, esto está perfecto. Acá no habría ningún tipo de delito ni nada por el estilo. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que estas retenciones son incorrectas. No solo son incorrectas, sino que encima también se incrementan, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, se computa totalmente el importe de retenciones porque le agregamos, ¿no? Al tener 109 empleados en el sistema SIAP, uno le agrega más retenciones y pasamos a cancelar o a simular el pago de las contribuciones a través de la declaración jurada. Entonces, en este caso, si las retenciones totalmente hubiesen sido nulas, tenemos que en junio del 2022 se supera la condición objetiva de punibilidad porque tenemos 150.000 pesos de retenciones en seguridad social. Ahora, si no hubiese sido
si no hubiesen sido todas totalmente nulas y las de 50.000 pesos hubiesen estado correctas, bueno, llegamos justo a los 100.000 pesos, ¿no? Sabemos que tiene que superar los 100.000 pesos, con lo cual ahí entiendo que no habría simulación, o sea, tendría que ser al menos 100.001, ¿no? Para hacer este delito. Pero si fuesen los 150.000, sí, acá tendríamos un ejemplo de simulación. Y después, para explicar el otro ejemplo, para ver cómo es que funciona cuando uno libera un pago y lo reimputa, es nuevamente lo mismo. O sea, en la declaración jurada original, González había pagado, si ustedes se fijan, a la izquierda de la pantalla, había pagado en el vencimiento, cuando declaró 9 empleados, 100.000 pesos de contribuciones, por ejemplo, también pagó aportes y los 80.000 pesos, en este caso, de contribuciones de obra social y también los aportes. Cuando el contribuyente declara un importe más elevado de retenciones, a modo tal que le queda a pagar 0 en contribuciones de seguridad social y de obra social, en el sistema de cuentas tributarias se refleja que ese pago que hizo de 100.000 pesos y ese pago de 80.000 pesos son sin causa. Entonces el contribuyente puede utilizar la reimputación de la cuenta tributaria o presentar un formulario 399 a través de presentaciones digitales en donde dice, bueno, este pago reimpútemelo a junio del 2023, ¿no? Entonces ahí la simulación, la pregunta es nuevamente, en la declaración jurada, al momento de hacer la declaración jurada junto con la reimputación, tienen que coincidir en el mes, es el mes de origen, es el mes de destino. Nuevamente, en estos casos tenemos las mismas dudas o las diferencias doctrinarias. Y en ese contexto, y si es que se entendió todo, porque lo que yo hice fue traer declaraciones juradas así como muy simples, lo que quiero explicar un poquito más, y a nivel teórico, ya no con los formularios, es específicamente este universo que lo tenemos, existe en forma muy amplia, o sea, no es solamente a través de esto, como les dije. Presentamos una declaración jurada original o rectificativa, tanto original como rectificativa, no es necesario rectificar, ¿eh? En donde se declaran retenciones inexistentes, con el fin de utilizar ese saldo a favor mediante compensaciones para declarar, para cancelar a través de la compensación otros periodos adeudados del mismo impuesto o de otros que se pudiera compensar, ¿no? Que las resoluciones generales me lo permitan. En este caso, la simulación se da cuando se presenta la declaración jurada original o cuando se rectifica y justamente, conjuntamente con la simulación, que se tiene que tener en cuenta, la cancelación efectiva de los periodos que sí se adeudan. Repito, en estos casos, tanto las declaraciones juradas originales como de destino, el impuesto determinado está correctamente calculado. Porque si estuviese correctamente calculado y bueno, y superan las condiciones objetivas de punibilidad para evasión, bueno, también estaríamos frente a otro delito. Pero no estamos hablando de esto. Acá hablamos de que del impuesto determinado hacia abajo es que se cometen esta clase de fraudes. También podemos llegar a tener una presentación de una declaración jurada, tanto original o rectificativa, con retenciones inexistentes, con el fin de cancelar o disminuir el impuesto a ingresar en dicha declaración. Ojo con esto, a tener en cuenta esto, porque puntualmente, por lo que yo veo, es como que este delito de simulación se enfoca mucho en ver si la compensación es o no procedente. Pero recordemos que dentro del mismo, de la misma declaración jurada, también se cancela una parte o todo el impuesto determinado de ese impuesto, con lo cual hay compensaciones que se hacen dentro de la misma declaración jurada sin la necesidad de otro formulario. Después tenemos otro tipo de conducta, en donde acá sí tenemos que presentar una declaración jurada rectificativa con retenciones inexistentes. ¿Por qué? Porque la declaración jurada original estaba bien presentada y estaba cancelada, ¿no? Con un pago. Esa rectificativa con declaraciones, con retenciones inexistentes, lo que me hace es liberar
el pago, y para eso, para reimputarlo contra otra obligación, lo que necesito hacer es la transacción de reimputación o la presentación del formulario 399. Ahora, cuando hablamos de retenciones inexistentes, también tenemos una especie de submundo en donde, como vimos, por ejemplo, en Seguridad Social, a través del SIAP, directamente se ponía un importe, o sea, estamos hablando de retenciones que ni tienen certificado, como también podemos estar hablando de otro tipo de figuras. Por ejemplo, hemos detectado casos en donde los estudios contables tratan de darle un poco más de legitimidad al fraude, en donde crean una figura, un contribuyente que termina siendo APOC y que también es agente de retención y practica retenciones a otros contribuyentes. Y esos certificados aparecen declarados en mis retenciones, pero no están ingresados. Entonces, en vez de perseguir el delito a una POC de apropiación indebida de tributos, en realidad no hubo apropiación indebida de tributos porque nunca se retuvo esa retención, si es que se simuló el certificado, y lo que hay es justamente una simulación de pago en las personas que declaran esas retenciones como sufridas. Y un escenario incluso mucho más complejo es uno que ha pasado en la realidad y es un fallo de casación del 5 de abril de este año. Em, Era un estudio contable y jurídico de un abogado y dos contadores que terminó siendo casación los condena por asociación ilícita. Lo que hacía este estudio era, en efecto, los contribuyentes cuando se empiezan a defender, Paraná, la FIP de Paraná empieza a detectar que había contribuyentes que compensaban, de repente, milagrosamente, tenían saldos de libre disponibilidad y compensaban las deudas en ejecución fiscal. Varios de ellos declararon que ellos no eran contadores, no sabían lo que estaban haciendo, o sea, a través de la figura de que no había dolo. Después se probó que estas declaraciones juradas se hacían con la clave fiscal de los contribuyentes, con lo cual ahí ya entramos en otro tipo de delito, o sea, perdón, en el aspecto subjetivo del mismo delito, que yo estaba tratando de entrar solamente en el objetivo. Declararon que le pagaban una plata a este Izaguirre y que Izaguirre lo que hacía era a un certificado real de una operación real de un agente de retención con un contribuyente dado, era fraguar ese certificado y poner al papel del certificado el número de quit de ellos, ¿no? Y ellos, a cambio de plata, obtenían estos certificados y se los descontaban de sus declaraciones juradas de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra manera de perseguir. Es más, en efecto, se perseguía a los contribuyentes por simulación y después al estudio contable y jurídico por asociación ilícita. Y hablemos de otros tipos de simulación, por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿no? Para traer otros ejemplos también, que no sean solamente de retenciones. Entonces, bueno, a ver, en la declaración jurada de ganancias existen otros cómputos que yo puedo poner para disminuir el impuesto determinado, que no necesariamente son compensaciones. Poner anticipos es un poco difícil porque el sistema de cuentas tributarias ya detecta si el anticipo está pago o no. Pero bueno, podemos llegar a poner anticipos con débito y crédito o si no directamente el débito y crédito computado en la declaración jurada. Sabemos que el importe a los débitos y créditos viene en extractos que entrega el banco y que se puede computar un porcentaje en función al periodo dado y al tipo de contribuyente que es, si es pyme, si no es pyme y demás. A veces lo que sucede es que el contribuyente se toma el 100% cuando no corresponde, hay veces que lo que sucede es que se toma un importe mayor al débito y crédito que figura en el resumen, u otras veces es que se toman los débitos y créditos de quits vinculados con la asociación, con la sociedad, pero
que no corresponde que lo tome la sociedad, porque el impuesto al débito y crédito es para el quit de la declaración jurada de ganancias. Por ejemplo, un fideicomiso que se haya armado para recibir un subsidio del Estado, ese débito y crédito de ese fideicomiso tiene que ser utilizado para la declaración jurada de ganancias de ese fideicomiso y no de la sociedad que está relacionada a ese fideicomiso. El otro, el cómputo en demasía del impuesto a los combustibles líquidos. Esto puede suceder que incluso se ponga un importe que no corresponda, eh, en los cuales sacamos la cuenta y decimos, esta persona tuvo que haber girado alrededor del mundo en auto para computar este importe de combustible. Después tenemos también otro ejemplo, el cómputo en demasía de impuestos análogos pagados en el exterior. Si bien en este caso no me va a generar un saldo en ganancias para compensar con fuente argentina, sí me puede generar un saldo para cancelar totalmente de fuente extranjera y el impuesto pago es inferior al que estoy computando. Y bueno, y demás pagos a cuenta. En ganancias tenemos varios. Perdón, en IVA tenemos varios a considerar. O sea, básicamente esto es lo que yo traje. Mi idea era demostrar el cómo eh, la, este delito se puede llegar a realizar. Y bueno, nada, espero que se haya entendido. Esperen que estoy tratando de Sí, ver Silvina, cómo. muchísimas gracias. La verdad que es súper claro tu exposición y un tema muy interesante y también complejo, complejo, ¿no? Para poder probar tantas cosas y llegar a determinar la simulación. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Vamos a pasar a las preguntas, rápidamente. Mi compañera Ariel las va a leer. Listo. Ok. ¿Cómo andan todos? Bueno, Flavia Abrigo, consulta para Cristina. En relación a los anticipos, ¿cómo sería el tratamiento si el cálculo se realiza en exceso o defecto? En relación al sexto anticipo, para quienes opten por presentar y pagar en septiembre, según la RG 5548. Mira, si te da, o sea, si pagas en exceso y te arroja saldo a favor, va a quedar para que puedas aplicarlo contra otros impuestos en próximos periodos. Y si es en defecto, vas a tener que ingresar el saldo. Y si el anticipo es en defecto, ese sexto anticipo, la misma resolución dice que tendrías que pagar los intereses. Gracias. Bueno, Fabiola Barta, consulta. ¿La exención de hasta 2 unidades comprende la locación de inmuebles para veraneo? Entiendo que sí, porque dice todo destino. Y si vos vas a la modificación que incorporó la ley 27.737, en el micrositio de opción alquileres tenés la forma de denunciar los contratos de locación, porque la 27.737, para vos que haces o que te interesa locación de inmuebles para turismo, te deriva al artículo 1199 del código que se refiere a inmuebles destino turismo. Para Silvina. Hoy en materia de salidas no documentadas, se habla de operaciones simuladas cuando el proveedor califica como apócrifo. ¿Qué opinas al respecto? Salidas no documentadas. Ahí ya estamos hablando de que modifica el impuesto determinado. Porque vos en salidas no documentadas lo que haces Perdón, es Silvina, incrementar, sí. perdón, Silvina, ¿te podés acercar el micrófono a los auriculares? Perdón, me olvidé, ahí Ah, vamos. ya. En salidas documentadas, va de vuelta. Lo que hacemos a través de salidas documentadas con contribuyentes apócrifos es modificar el gasto en ganancias o modificar el crédito fiscal en IVA. Con lo cual, estamos teniendo esta conducta arriba de lo que es el impuesto determinado. Recordemos que la simulación de pago, como bien les expliqué, es el impuesto determinado es correcto, o sea, esto no habría, no estaría acá, y la simulación se da por otras cuestiones, por pagos a cuentas inexistentes, por retenciones inexistentes y demás. Por lo cual, frente a salidas documentadas, yo entiendo que estamos frente al delito de evasión. Ahora, puede ser que aparte, en la misma declaración jurada, tenemos también retenciones apócrifas, entonces en ese caso estaríamos frente a delito de evasión, si superamos obviamente la condición objetiva de punibilidad, y lo mismo con la simulación.
Listo. Bueno, bárbaro, excelente. Creo que preguntas ya no tenemos más, ¿no es cierto, Doría? No hay más. No. Espera, Bueno, acá entró una. Brenda a ver. Gorri. Espera que se me mueve la pantalla. Un ajuste que impacta en el impuesto determinado, pero solo disminuye el saldo de libre disponibilidad en un periodo por las compensaciones descalzadas. ¿Cabe el análisis de esta figura? ¿Disminuye el impuesto determinado? Entonces no. Si disminuye el impuesto determinado, el impuesto, de todo lo que es, agarremos la declaración jurada, de todo lo que es impuesto determinado hacia arriba, estamos hablando de determinación de impuesto. Por consecuencia, estamos hablando de delito de evasión e incluso estamos hablando de que si el contribuyente no rectifica esas declaraciones juradas, tenemos que entrar a un proceso de fiscalización que después puede determinar en una determinación de oficio. Simulación dolosa es impuesto determinado hacia abajo de la declaración jurada, todos los conceptos que van hacia abajo. En efecto, son las intimaciones que se realizan por el artículo 14 de la Ley 11.683, en donde justamente la mera intimación de la agencia, en donde dice usted tiene un excedente, una deducción improcedente de pagos a cuenta, ya basta para iniciar el juicio de ejecución fiscal. O sea, estamos frente a dos cuestiones diferentes. Si yo tengo que modificar el impuesto determinado, no es simulación dolosa. Simulación dolosa va a ser todo aquello que se pueda intimar bajo el artículo 14 de la Ley 11.683. Por consecuencia, simulación dolosa de pago es un delito que deberían advertir las agencias de la Administración Federal de Sí. Ingresos Públicos y no las fiscalizaciones o verificaciones o las determinaciones de oficio. Por eso es que eh, estamos frente a un delito que es muy importante porque es de fácil acceso, es de fácil realización y es de fácil detección también. El problema está en que desde el organismo tenemos pautas para declarar, o sea, pautas para realizar las denuncias penales tributarias, pautas que están dirigidas a las fiscalizaciones o incluso a las determinaciones de oficio, incluso cuando se modifica en la reforma tributaria, la ley penal tributaria, y aparece también este artículo que dice no denunciar, no delitos, ¿no? Cuando estamos hablando de base presunta y también presumir el dolo. Bueno, todas esas cuestiones no están para este delito. Por eso a mí me gusta tomar y traerlo a este delito y explicarlo como para que se entienda, porque no tenemos tanta jurisprudencia de esto y porque le corresponde a otra parte del organismo que no está acostumbrada a realizar Exacto. denuncias por delitos penales y son las que tienen que entender cómo es que funciona esto y cuándo es que estamos frente a este delito penal, porque el deber de denunciar el delito es para todo funcionario público, no únicamente para el funcionario público que trabaja en algún lugar en particular. Ujú. Bueno, listo, cerramos. Bueno, bárbaro. Entonces, Cristina y Silvina, muchísimas gracias. Gracias a Súper todos. clara la exposición y muy interesante. Y bueno, agradecerle a todos los participantes que nos siguen siempre en Diálogos Tributarios. Les voy a comentar que el día lunes 26 vamos a estar haciendo una jornada de impuestos a las ganancias, periodo 2023. Y el día 19 del 9 tenemos la próxima jornada de diálogos tributarios, donde vamos a ver inteligencia artificial y derecho tributario. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos en las próximas jornadas. Chau, Por chau. favor.